Hola, queridos hermanos, muy bien. Vamos a hacer una breve reflexión siempre sobre el libro de los Salmos, como solemos hacerlo. Y hoy que vamos a ver de los Salmos, ecco, no vamos a leer un salmo o dos o tres. Lo que quisiera hacer es una reflexión sobre la función de algunos salmos. Y la función que yo le veo sería un poco esto. Supongamos que yo voy a leer el texto del Éxodo capítulo 16, el maná. El maná que cae del cielo. Si yo me pregunto históricamente, pero a rajatabla, ¿qué pasó ahí? Porque que llueva del cielo un polvo parecido a la harina y que quede como un rocío sobre todo el campamento y que la gente lo junte y que después si juntas mal desaparece, si juntas menos aumenta. Es un poco rara esta descripción del maná y nos deja bastante en entredicho. Entonces, ¿cuál es la función de los salmos? Claro, la función de los salmos es permitirme hacerme pasar de un sistema de interpretación que es por ahí demasiado histórico y que quiere conocer los hechos, a una interpretación de estos hechos que ya es de un nivel elevado, ya no lo refleja tan históricamente, lo refleja más bien en una forma simbólica, yo diría. Y hasta ahí uno dice, bueno, me quedo con el símbolo. Y sí, te quedas con el símbolo en el salmo que lo vuelve a interpretar. Pero cuando después llegas a Juan capítulo 6, te encontrás que Juan de ese símbolo saca una conclusión bien precisa que va directamente al pan vivo bajado del cielo, que es Jesucristo en la Eucaristía. Entonces la función del Salmo, que sería en este caso el Salmo 78, es justamente la de poder hacerme pasar de un hecho histórico encuadrado en conocimientos más o menos seguros a una interpretación, una apropiación en el Nuevo Testamento de estos hechos, pero que son formidables, porque me aparece acá un sacramento que es al final el sentido de todo. Y entonces, ¿cómo hace el Salmo? En este caso, el Salmo 78. Este Salmo 78, ecco, dice así. Ecco. En el versículo 23 dice, y a las nubes mandó desde lo alto, y abrió las compuertas de los cielos, hizo llover sobre ellos maná para comer, le dio trigo de los cielos, pan de fuertes comió el hombre, les mandó provisión hasta la altura. Si vamos a ver el texto del libro del Éxodo, no utilizará nunca la palabra trigo de los cielos, menos que menos pan de fuertes. Sí, la palabra hizo llover sobre ellos maná para comer. El libro de Números, cuando me habla de este hecho, lo trata en una forma también mucho más, digamos, tranqui que el libro del Éxodo. Porque dice, la gente se quejaba del maná, decía, no vemos otra cosa que maná, es una especie de torta, hacemos una torta frita y todos los días comemos la misma cosa, y no lo quiere ver, no lo ve bien. Ecco. Entonces, ¿qué encuentro yo en Juan en el capítulo 6? En el capítulo 6 de Juan yo encuentro esta frase, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá nunca sed. En verdad les digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo.
La frase baja del cielo se repite en el Éxodo 16, en el Salmo 78 y en el texto de Juan, que baja del cielo. En el primer caso sería un polvo, en el segundo caso ya es una cosa más seria, es el pan de los fuertes. Y en el tercer caso es una persona. El que baja del cielo es Jesucristo, el cual a su vez resume los anteriores. Es el pan de los fuertes y da la vida, porque en el Éxodo 16, comiendo ese pan, pudieron cruzar el desierto durante 40 años. En un lugar donde es absolutamente inhóspito y difícil sobrevivir, la fe en Dios hace que Él te dé los alimentos necesarios. Por eso Jesús dice, el que venga a mí no tendrá hambre, el que crea en mí nunca tendrá sed. Así que el Salmo se puso en el medio, me elevó el sentido a un nivel simbólico y me preparó la interpretación de Juan en el capítulo 6. Otro salmo que hace el mismo trabajo es el Salmo 22. El Salmo 22 responde a una pregunta que muchas veces se hacen con una respuesta que no sé si es muy cierta. Nosotros, el que más trabaja con el Salmo 22, describiendo la pasión y muerte de Jesús, es Mateo. Claro, Mateo tiene que hablarle a los judíos cristianos. Y los judíos cristianos estaban muy atentos al cumplimiento de las profecías, porque ellos sabían muy bien qué habían dicho los profetas y que habían hecho profecías que no se habían todavía verificado. Entonces estaban muy atentos a ver si se verificaban. Entonces, cuando describe la crucifixión de Jesús, Mateo dice, alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz, Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que se suele decir es que en este momento Jesús perdió la fe en su Padre, o que su Padre era ausente, o que no lo sintió más presente, que se encontró solo, con todos los pecados del mundo, abandonado por todos. Puede ser que sea así también, sin duda. Pero creo que habría que estar más atentos. Por este principio, cuando los judíos, normalmente en el Talmud o donde sea en la literatura judía, te citan un texto, o un salmo, supongamos, te citan el principio, el primer versículo del salmo, pero entiende que lo que están diciendo vale todo el salmo. Entonces, cuando Mateo me usa la frase Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, me está usando el primer versículo del Salmo 22. Pero el Salmo 22 tiene más versículos que el primero. ¿Y qué dice en los otros versículos el Salmo 22? Está dividido en dos grandes partes. La primera parte es yo soy abandonado, sí, me siento solo y estoy frente a perros innumerables que me rodean, una banda de malvados me acorrala. Estás como el agua me derramo, todos mis huesos se dislocan. Yo soy gusano y no un hombre, vergüenza del vulgo. Todos los que me ven de mí se mofan, tuercen los labios. Pero esto describe la situación histórica actual de Jesús en la cruz. Pero después el Salmo sigue y dice en el versículo 23, pero yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Quiere decir que prevé que después de este trance tan infernal que está pasando, continúa la vida. Y entonces no es que me has abandonado, sino que en este caso yo me siento solo, pero yo estoy seguro, yo sé que después de este trance, yo mi voto cumpliré ante todos los que temen. En la asamblea te recordarán y volverán a ti de todos los confines de la tierra, porque contarás tu justicia un pueblo por nacer.
Entonces no es cierto que se sintió abandonado. Esa frase que pone del Salmo sobre la boca de Jesús en la crucifixión, no es por decir lo que él sentía adentro, sino para decirte, Jesús, el mundo entero del pensamiento de Jesús en ese momento era, en un momento sumamente complicado de dolor y de muerte, él sabía que había vencido y que después podía volver a sus hermanos para anunciarle en la gran asamblea la buena nueva de la vida eterna. Mateo hace mucho el uso de este salmo. Tiene varias frases que lo hacen ver. Entonces, por ejemplo, Mateo dice, le dieron a beber vino mezclado con hiel, y esto lo dice también el Salmo. Se repartieron sus vestidos, lo dice también el Salmo. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, lo dice también el Salmo. ¿Qué quiere decir entonces? Que lo que dice el Salmo se ha verificado en Jesús. El Salmo es una profecía, porque después Jesús la cumple, en Jesús se cumple. Pero con el Salmo se cumple mucho más, se cumple una resurrección. Jesús sabe sobre la cruz que Él ha vinto el mundo. Y la carta a los hebreos es la que en el capítulo 5, del versículo 5 al 10, es clarísima sobre este punto. La conciencia que Jesús tenía de haber vencido al demonio, al pecado y a la muerte. Bueno, nos veremos, si Dios quiere, otra vez.